Bueno, buenos días. ¿Pueden prender sus cámaras? Vamos a continuar con la tercera semana de clases de estructura socioeconómica de México. Y hoy, según el esquema, nos toca hablar sobre modelos precedentes anteriores a 1970 y movimientos sociales. Fíjense que ese tema es cada año muy comentado y sobre todo que se le trata de dar como una importancia histórica de los acontecimientos en cuanto a lo social en México. Pero también a veces como que esto se vuelve mucha publicidad a través de los medios y bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre se habla del movimiento del 68, de octubre y bueno, este año por la pandemia pues no pudieron hacer muchísimas cosas porque se los prohibió el gobierno del Distrito Federal, pero la Ciudad de México, pero bueno, estos acontecimientos van a ser un parteaguas en la historia política económica de México porque es en tiempos de que termina un sexenio y empieza otro, pero también no solamente hay problemas económicos o sociales en México, sino de eso también se vive a nivel mundial. Y aquí tenemos que los modelos económicos que antes de llegar a nuestro país ya se habían implementado en el mundo tenían orientaciones y fórmulas y prácticas con diversas consecuencias para la economía de muchos países. Por eso la idea de buscar constantemente explicaciones en las teorías y el crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde antes estas economías ya estaban como que pues cimentadas, ya habían encontrado pues su caminito, ya habían encontrado las orientaciones, las fórmulas y también las prácticas de cómo se tenían que implementar en México, es decir, a nivel de los países del primer mundo, desarrollados, ya saben que se habla de Asia, se habla de Europa y se habla de Norteamérica. Entonces, ellos ya tenían ciertos esquemas como para ir hacia adelante. En el caso de México, pues es un país subdesarrollado, como se nos decía en los anteriores, era un país de tercer mundo, y bueno, ahí vamos a encontrar como que ciertos problemas y dificultades. Entonces, esto va a ir como que, fíjense que un problema económico va a llevar a veces a un problema social y este problema social lo va a llevar a un problema de guerra. No sé si ustedes vean noticias, pero ahorita, hoy mismo de Sudamérica vienen unas caravanas inmensas de gente de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, en donde ellos se quedaron pues prácticamente en la ruina. Primero porque los países no van saliendo adelante en cuanto a economía y situación social. Y después en cuanto que les afectaron algunos huracanes, ya ven que el huracán siempre por el Atlántico pega hacia lo que es hacia arriba del Caribe, pasando por México, Cuba, y nacen allá en la costa de África. Y esta vez, pues, los frentes fríos bajaron los huracanes o ciclones y pues les pegaron a Honduras, Salvador. Entonces, ellos ahorita tienen ese problema, es decir, un problema económico se vuelve un problema social y te puede llevar a una guerra. Entonces, en algunos países de primer mundo es lo que siempre tratan de ir evitando. Eh, También leía yo que en Europa unos representantes del gobierno renunciaban a todo el cargo, si es desde el primer ministro o presidente, como se le llame, porque las políticas económicas que habían implementado no estaban dando los resultados que pues el pueblo quería y que ellos estaban llevando a cabo. Entonces, fíjense cómo esto a nosotros nos tiene que ayudar, fíjense, en lo personal, a veces en mi trabajo, en lo social y en un país. Siempre el ser humano trata de ver hacia afuera, no siempre tenemos que irnos hacia la práctica personal, es decir, cuáles son mis orientaciones, cuáles son las fórmulas, cuáles son mis prácticas económicas, cómo voy llevando esto. Porque en la medida en que yo lo voy aplicando, es en la medida en que también voy aportando a la sociedad.
porque a veces nos dedicamos más a ver todo hacia afuera, más que hacia adentro. Entonces, en el mundo hay modelos económicos, uno puede tomar el que mejor le parezca, pero aquí uno tiene que ver también las situaciones que estamos viviendo, lo que estamos pasando, en este caso con la pandemia, entonces ir buscando por dónde podemos caminar. Dice, si tomamos en cuenta lo que plantea Goran Terborn en su análisis de evolución del capitalismo, en el texto La crisis y el futuro del capitalismo 2003, como modo de producción y papel que tiene el estado de este producto, podremos ilustrar el desarrollo de los modelos económicos que se implementaron en el mundo y en México hasta los años 80 del siglo XX. Es decir, fíjense, por ahí a nosotros nos decían en una clase que mientras en el mundo nosotros estábamos muy desarrollados en cuanto a tecnologías, información y lo que ustedes quieran, en países socialistas como Corea del Norte, ellos estaban atrasadísimos en muchas cosas. Por ejemplo, ellos a lo mejor ahora lo de moda es el Telegram, ni lo conocen, yo creo, o algunas aplicaciones que tenemos nosotros a nivel mundial, pues ellos no lo conocen. Imagínense, aquí dice este autor, ¿verdad? Que en México empieza la crisis. Bueno, ya ven que la crisis empieza con la independencia, después con la Revolución Mexicana, pero en el 70 se va como que a vivir otro tipo de crisis, a lo mejor ya no revolucionaria, ya no de lucha social, de guerras y todo eso, pero cuando ya había modelos que en México se podían implementar, pues nos esperamos hasta después, ¿no? Después es como cuando la gente dice, me voy a casar, pero después hago mi casa, después compro esto, después pinto, después hago mi tarea, después hago esto, después reviso, después... Todo lo dejamos para después. Imagínense que del 70 al 80 pasaron 10 años, es como en la actualidad. Mucha gente se sorprende por el coronavirus, pero pues ya hace 10 años nos inyectaron el del influenza, que también es un virus que te administra para que vayas siendo inmune creyendo defensa. Entonces, aquí en México todo se hace después, y así es el mexicano. No hace lo que puede hacer ahora, sino hasta después lo hacemos, lo realizamos. Entonces ahí es donde, pues a veces las economías, en lugar de avanzar, retroceden. Por ejemplo, en el caso ahorita de México, México me hubiera dicho a la Organización de las Naciones Unidas, ¿saben qué? Tenemos un compromiso ya con los ciudadanos porque es velar por el bienestar de los mexicanos y por lo tanto nosotros ya tenemos un compromiso con la farmacéutica que nos va a vender la vacuna y también para administrárselo a los mexicanos. ¿Y qué sucede? Ah, pues vamos a darle la oportunidad a otros países. Oye, pero si tú tienes el recurso y tienes que velar por la salud de los ciudadanos, preocúpate por los mexicanos. Yo aquí no me voy a estar preocupando ahorita por otros, porque el país pues tiene que salir adelante. Me podrán decir, sí, pero todos tenemos oportunidad y todo, sí, pero aquí depende pues del gobierno o quien lleva el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, si llegaban 100 vacunas para México, ahora van a llegar nomás 50. Imagínense si así nos íbamos a llevar 5, 6 o 7 años para implementar este modelo de vacunación, pues cuánto nos vamos a llegar después. Y así ha pasado en México en la economía. O sea, ha costado mucho que sobre todo quienes están en los poderes vayan entendiendo el cambio, la transformación y también el mejoramiento de todo esto. Pero también vamos a encontrar que dice que Terborn esquematiza el paso de un modelo de Estado a otro de la siguiente manera. Dice, abajo dice qué significa EM, ES y M. Dice que el capitalismo clásico es el Estado, la empresa y el mercado. Y hay otro capitalismo clásico que es la empresa, perdón, el Estado, la empresa y el mercado. Hay otro modelo de capitalismo clásico que es el Estado, la empresa y el mercado. Y hay otro capitalismo clásico que dice que es el Estado, la empresa y el mercado.
pero ahí se diferencia uno de otro. ¿Por qué? Porque dice que en el primero, en su fase de desarrollo por la acumulación de capital, en su fase monopolista, donde se busca la autorregulación de las empresas, en su fase donde el Estado dirige, regula e interviene en la economía del país, en su fase neoliberal, donde se rige por las leyes de mercado. Pues fíjense que nosotros llegamos ya al último. Sí, primero era así como que la acumulación de las riquezas, después pasamos a ser un monopolio, después pasamos a donde el Estado regía todo. Ya ven que el Estado fue dueño de muchas empresas que ahora son de particulares. Pienso Telmex, que antes era del Estado y se la vendieron a Carlos Slim. Y ahora, pues, en el capitalismo clásico, pues estamos en la época neoliberal aquí en el texto, ¿verdad? Porque prácticamente en la actualidad, pues no se sabe qué estudios o qué estructura económica tenemos a nivel mundial. Y es más, ni en México sabemos por dónde estamos caminando. Yo siempre he dicho, estamos como que en que en esa crisis, a lo mejor no económica, pero sí una crisis de cómo llevar pues esta estructura, esta economía, este desarrollo de las finanzas en México. Y eso lo vemos en la actualidad porque no se han sentado las bases hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que caminar. Y esto lo vemos ahora desde las reformas fiscales que se hicieron, que solamente se fueron afectando pues algunos intereses y que pues prácticamente sigue igual, ¿no? O sea, aquí en la recaudación, 6 billones de pesos para pagar los bienes de los mexicanos y aparte la burocracia. Entonces, imagínense bueno, esto ya es de años atrás, es aquí va subiendo. A lo mejor empezaron con millones, con 1 millón, con 2 billones, ahora ya son los 6 billones y que el sistema tributario lo tiene que recaudar a través de los impuestos. Por eso ahora por todo se cobra el impuesto. Entonces, aquí en la fase que ya llegamos nosotros, pues es en la neoliberal donde se rigen las leyes por el mercado. Es decir, lo que en el mundo está pasando, en México le está afectando. Lo que a nivel mundial está sucediendo, a México le está afectando. Y son capitalismos clásicos. Y aquí dice el Estado, ¿verdad? La empresa y el mercado. O sea, el Estado, la empresa y el mercado. Según es un esquema que presenta Terron, en este caso, para explicarnos lo que es el capitalismo clásico. Ahora, siguiendo con el modelo, porque pues esto antecede, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos un modelo oligárquico o liberal, modelo de bienestar o estado o bien social y modelo neoliberal. Fíjense, en el primer renglón de que nos habla de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y de desintegración de la URSS en 1991. Y en el ámbito mundial, dice, esto sigue en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. En la Primera Guerra Mundial estaba el porfiriato y la Revolución Mexicana y el modelo de bienestar o estado o bien social es en el gobierno de Lázaro Cárdenas y el modelo neoliberal, el movimiento estudiantil de 1968. Fíjense desde cuándo ya empieza este movimiento y nosotros lo empezamos a conocer pues allá de los 80, de los 90, o toma su auge o su importancia cuando Carlos Salinas de Gortari toma la presidencia de la República, y entonces cuando se empieza a hablar de algo neoliberal, entonces, y fíjense que pues hasta gracioso, ¿no? Ver a nuestros políticos cuando hablan sobre este tema, sabiendo que ellos también participaron pues de este movimiento, ¿verdad? Sabiendo que hay muchísimos funcionarios que son de este tipo de movimientos 68, 70, 72, y que bueno, ahora critican este modelo cuando ellos en su momento participaron, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, Butler, que es de Puebla, y que ahora está creo que en energía, algo así, o en Pemex, y que fue muy criticado,
y ahora pues siendo del anterior partido y ahora sirviendo como secretario de Estado, pues participa de esto. O sea, él ya conoce todo este modelo. Hay muchos políticos de su rango que conocen este modelo, pero se lo quieren ahora así como que implementar al que viene atrás. Cuando ya, fíjense, desde el movimiento de 1968 se empieza a hablar de esto. Y sobre todo porque, fíjense, en la parte de abajo que nos dice que hay un movimiento oligárquico liberal, movimiento interventor, solidario, industrialización, por sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. Recuerden que Lázaro Cárdenas va a nacionalizar el petróleo. Él es el que va a nacionalizar el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que va buscando aquí Lázaro Cárdenas? Tener estabilidad tanto económica y social a nivel Estado, a nivel del gobierno, a nivel de México. Y ya con el movimiento estudiantil, pues empiezan los cambios, ¿verdad? De la política o de la situación social que se está viviendo en el país. Ahora, si seguimos la ruta crítica de Terburg, veremos en la anterior línea el tiempo cómo se influye en las formas de dirigir la economía en los ámbitos mundial y nacional, pues cada tipo de Estado capitalista corresponde a un modelo económico. No es así de directo ni esquemático, pero se presenta así para fines de explicación, pues el modelo económico de bienestar que se propagó en el mundo llegó a los países latinoamericanos como inventor. Esto trajo como consecuencia que se manejarían otros modelos, el de industrialización por sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador, ¿verdad? Pues fíjense cómo esta línea, esto que nosotros estamos viendo aquí, nos ayuda a entender cómo se va llevando los procesos. Y si dijéramos, hoy los mexicanos somos independientes, hoy los mexicanos vivimos la revolución de 1910, hoy los mexicanos hemos mejorado en nuestras estructuras económicas, yo creo que se va mejorando y podría decirles, ¿no? Que vamos así como que llega lo nuevo, lo tomamos y pues si nos sirve adelante y si no, pues hay que cambiar de modelo económico. Entonces, aquí ahora, él mismo nos dice que llegó como un inventor. ¿Qué es lo que se trataba en los países de Latinoamérica? La industrialización por sustitución de importaciones. Ya no importar, sino tener industrias. Y eso es buscar un desarrollo estabilizador, que es lo que va a buscar, en este caso, el gobierno de Lázaro Cárdenas. A ver, vamos a buscar que las industrias se queden, vamos a buscar que el Estado se estabilice, vamos a buscar que los recursos estén mucho mejor que antes y vamos a buscar que esto salga adelante. Entonces, no buscar luchas, pero bueno, en el 68 pues vamos a tener el primer problema, ¿verdad? Antecedentes de modelo de industrialización para sustitución de importaciones. Dice, es necesario comenzar diciendo que el desarrollo del capitalismo no ha sido igual en todos los países, pues los países occidentales industrializados han logrado el desarrollo propicio de este sistema económico, aunque entre ellos hay diferencias. No es lo mismo hablar de Inglaterra o Francia que hablar de Estados Unidos de América. Y es cierto. Es decir, aunque son países capitalistas desarrollados, cada quien ha echado mano pues de los recursos que se tienen en el país. En este caso en México, los mexicanos no somos muy dados a aprovechar los recursos que tenemos en nuestro país o los recursos que tenemos en nuestra zona. Y vamos a partir nada más de la familia mexicana. A veces, las familias de nosotros son numerosas. Las de ahora son de uno o de ningún hijo, pero las de hace varios años eran de 7, de 8, de 12. A veces son 7, 8 hermanos. Entonces, en la familia, a veces, en lugar de apoyarse, de ayudarse, el hermano que va hacia adelante, en lugar de impulsarlo, ¿qué es lo que hacen los demás? Lo critican, se burlan de él, le dicen el intelectual, ¿para qué estudia? Mira, yo no estudio, tengo buen trabajo, tengo esto, tengo aquello, ¿no? En otros países no. En otros países lo que se hace es apoyar y sobre todo
abonar al proyecto que se tiene. Nomás vamos a darnos cuenta en un país desarrollado como en Estados Unidos que se presenta la crisis política con el presidente actual. ¿Ahí qué hicieron? O sea, el pueblo apoya, pero las cámaras también apoyan, el país apoya y todo se soluciona. Inclusive el presidente en turno tuvo que sacar algunos mensajes donde pues la gente se calmara y que fuera toda la transición que para pasado mañana toma posición el presidente. En México no sucede así, no sucede así. O en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cuando dicen, vamos a salirnos de la Unión Europea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace todo un estudio, se hace un análisis científico, sabía que iba a tener consecuencias, pero todos podemos salir adelante, todos podemos abonar a la causa, todos podemos hacer algo. Entonces, lo mismo va a pasar con Francia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cada país desarrollado va a ser muy diferente del uno al otro y sus líderes van a ser muy diferentes del uno al otro. Mientras, por ejemplo, en Estados Unidos o en México, un presidente goza de muchos privilegios, lo que es en Europa, un ministro o un encargado del gobierno tiene los mismos derechos que un ciudadano común y corriente, vive en una casa común y corriente, su único servicio es eh, servirle al pueblo y administrar lo que tiene para bien del pueblo. Porque ya decía Margaret Thatcher, un gobierno solamente va a poder vivir de lo que paga los impuestos o de lo que le pagan los impuestos del pueblo. Entonces, un gobierno no puede ir más allá de lo que no le ingresa en sus arcas o en su economía. Y eso lo tenía muy claro Margaret Thatcher, que le van a llamar la dama de hierro, que más adelante lo vamos a ver. Era una mujer muy inteligente, muy capaz y sobre todo que ayudó mucho, no solamente al país, sino todo a nivel mundial, que de ahí se va a fundar la famosa GATT. Y era una mujer que no le importaba qué países estuvieran, qué gobiernos estuvieran, muy directa, muy clara y una persona muy bien formada. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver que en México pues esto se va haciendo pero muy lentamente. Entonces tenemos que ir trabajando para industrializar y sobre todo buscar la manera y como dice aquí, ¿no? Los antecedentes son de que no en todos los países el capitalismo se vivía de manera igual. Son muy diferentes. Cada quien dependiendo de sus ideologías y también desde los quien gobierna. Dice, con esto se quiere decir que si bien hay un planteamiento de la CEPAL, ¿verdad? La Comisión para el Desarrollo de América Latina, sobre países del centro y periferia, lo cierto es que los países capitalistas desarrollados, aunque no autónomos, pues necesitan otros para crecer y desarrollarse económicamente. Y es precisamente a estos últimos que se les puede ver como dependientes. Así los países capitalistas dependientes como el nuestro tiene un modelo económico que en la base es la no industrialización y el intercambio desigual. Es decir, en México pues sí tenemos industrias. Si ustedes se ponen a analizar en todo el país hay industrias, pero muy pocos son de los mexicanos. A veces hay muchas industrias transnacionales. Ahí tenemos, por ejemplo, la Coca-Cola, la Nestlé, algunas otras, inclusive las tiendas de conveniencia, ¿no? Que hay en México. Inclusive algunas de las transnacionales se tuvieron que salir del país ante la crisis que estamos viviendo y ante la pandemia que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a descubrir que hay países capitalistas que somos dependientes, es decir, yo creo que México podría ser independiente, siempre y cuando quienes gobiernan o quienes han gobernado, pues se pongan las pilas de que van a servir, porque ese es el gran problema de los gobiernos. Ellos van a servirse, más no a servir. Y sobre todo les cuesta mucho la rendición de cuentas. Y también les cuesta mucho el que el ciudadano participe.
Entonces ahí los problemas son muy grandes porque cuando uno como ciudadano hace una crítica, pues la gente se enoja, ¿no? Yo hace unos días fui a pagar un predial y fui a pagar también mi verificación y aquí en Córdoba te cobran, o sea, carísimo por todo, o sea, y tú, si te puedes analizar, ves muy pocas obras. Y yo le decía a la persona, oiga, pero me están cobrando pues esto y esto y esto y esto, ¿y dónde lo dice, no? ¿A dónde nos informaron que aparece todo este cobro, no? Y todo ya eso que te dicen, bueno, vamos a bajarle lo que tienen, ¿no? Pero en sí, pues a mí se me hace un pago exagerado de impuestos y que uno, bueno, uno dijera, bueno, lo ves en obras, lo ves en industria, lo ves en mejoramiento, pero no, aquí son calles y parquímetros en Córdoba, porque para eso están ahorita trabajando, para poner más parquímetros y obtener más recursos. Pero pues un beneficio así no se ve, ¿no? Entonces, cuando los países, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Europa o de Asia, o vamos a decir en Oriente Medio, perdón, o en algunos países de Latinoamérica, pues esto no se vive. Aquí todavía nos dejamos manipular y creer lo que a veces nos están vendiendo. Y a veces uno tiene que ser ya, no criticón, sino ser más crítico. Crítico en las cosas que estamos viviendo. Ahora, fíjense, dice que el crecimiento hacia adentro de los años 30 a los 80, el impulso del ICI y va a ser muy diferente, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que significa esto? Lo que ya hace aquí, industrialización sobre sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. La industrialización y desarrollo dice que van a estar, pues, muy, ¿cómo se llama? En mejoría hasta 1990, ¿verdad? Sobre todo en la vida del hombre. Dice el total, 33 en 1930, 38 en el 40, 46 en el 50, en el 60, 57, en el 60, 60 en 1980, 66 y en 1990, 70. Pero también dice que esperanza de vida al nacer en hombres 33, 37, 45, 55, 58 y 67. Y después dice que las mujeres serán de 34, 39, 48, 59, 63, 69 y 70. Aquí dice que pues es un estudio que se hace y se encuentra en el Consejo Nacional de Población y en 1988, México Demográfico, ahí está la biografía. Entonces, la esperanza de vida fue creciendo de 1930 a 1990. Y aquí, ¿por qué va creciendo? Porque, bueno, algunas cosas van mejorando, ¿verdad? Pero ahora tenemos que hay personas que tienen una vida longeva, pero no son de los que nacen en la actualidad, son de los que vienen de allá por 1940, 1950, los 60, que llegan a tener hasta 100, 110 años y gente longeva y que no viven en la ciudad, sino que estas personas viven en zonas rurales, porque también influye el tipo de alimentación que nosotros tengamos. Ahora, dice que la población ocupada y su distribución porcentual según un sector de actividad económica. Ahí dice primario, secundario y no especificado. Y después dice absoluto por ciento, absoluto por ciento, absoluto por ciento y absoluto por ciento. Si nos damos cuenta, el primer año, que es 1930, ¿verdad? A 1992, pues la población ocupada y su distribución porcentual según el sector de actividad económica, pues vamos a encontrar que pues había 21,393,250, ¿verdad? Según el censo de población. Y ¿cómo se llama? En la última tabla, perdón, 21,393,250.
Y para la última tabla de los no especificados, vamos a encontrar que hay 6.250.733. Pues fíjense cómo ahí vamos a encontrar el total de la población que ya trabajaba y cómo se distribuía a nivel nacional. Y esto también se encuentra en estadísticas económicas del Porfiriato, fuerza de trabajo y actividad económica de sectores, de 1985 a 1910. Y ahí aparecen hasta las perdón, 1921 a 1990. Fíjense cómo aquí el desarrollo se va viendo de 5.165.803 a 21.393.250. Claro, en la actualidad somos más de 100 millones de mexicanos. Claro, contando desde los recién nacidos hasta las personas longevas. Pero en sí, las personas que están en actividad actualmente, pues ahorita es la minoría, ¿no? Yo creo que debe de haber como 30, 40 millones, o no sé, a lo mejor estamos en esta cantidad ahorita de 21.393.250, porque aunque en el IMSS dicen que la actividad productiva ha aumentado, pues sí, una cosa es pagar en el IMSS y yo no trabajar, porque hay una modalidad de que mucha gente dice, oiga, me contrata usted, yo le pago el IMSS y para que el día de mañana me pueda jubilar. Pero en sí no está realizando ninguna actividad productiva, está en su casa o está haciendo otras actividades. Entonces, ahí pues estas estadísticas pues son engañosas o no son verídicas. Después, el alfabetismo en México pues va creciendo, la gente va estudiando, se va preparando y desde 1895, fíjense, era 17.9 en porcentaje de 100 y para el 2005 ya era 91.6, es decir, que las personas iban más a la escuela o los papás se preocupaban más por la educación de los hijos. Todo, fíjense que esta es la clave para que un país se desarrolle. Esto empieza por la educación. Y les voy a decir algo, la educación empieza por la familia, por la casa, por el hogar, porque ¿a dónde se empieza a hablar? En la casa. ¿Dónde nos enseñan a comer? En la casa. ¿A dónde nos enseñan a cómo comportarnos? En la casa. ¿Y que nos enseña? Pues nuestro papá y nuestra mamá. Entonces ahí es donde la persona va creciendo. Y en este caso, el alfabetismo va creciendo en la medida en que el país también va desarrollando sus propuestas a nivel de educación. Claro, en México también como que venimos copiando ciertos modelos de otros países cuando en México pues no se pueden implementar. Voy a ponerles un ejemplo. Yo a ustedes les estoy hablando de estructuras socioeconómicas de México, porque a lo mejor ya cruzaron lo que es la secundaria y ahora están en el bachillerato y ustedes a lo mejor me entienden. Pero imagínense si yo voy a una zona rural en donde pues el maestro todavía tiene escuelas unitarias, que las unitarias cuáles son, que tienen primero, segundo y tercero de secundaria, un solo maestro da todas las materias en un semestre y imagínense el niño que puede aprender o adolescente que puede aprender. Entonces, a lo mejor nosotros tenemos más oportunidades. Entonces, aquí lo que va sucediendo es que ya con las tecnologías, ahora los niños son no inteligentes, sino que son así como esponjas. Van captando todo, van cuestionando todo, van estudiando, van analizando. Inclusive, hay niños que ahora con el COVID te dicen, oigan, mire, pues yo sé que con el COVID no se muere uno porque uno puede tomar esto y esto y esto y esto. Y te lo dice un niño de 7, 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudio y la preparación sirven de muchísimo para que un país avance. A veces se dice que en México no se le quiere invertir a la educación porque no quiere que el pueblo conozca más. No, es que la formación ya después de que uno sale o la oportunidad que te dan tus padres de estudiar es porque uno también tiene que poner parte para seguir adelante, parte para sacar eso adelante.
Y es ahí donde el país, a la hora de que hacen un censo, dicen, bueno, ¿cuántas personas saben leer? Si son 10 personas, 10 saben leer, ¿no? Pero imagínense, va a una familia, ¿cuántas personas saben leer y escribir? Pues nada más son 2. ¿Y las otras 8? Pues es que no fueron a la escuela, no le dieron la oportunidad de estudiar. Ahí es donde un país va avanzando, en la medida en que se va preparando. En países desarrollados, eso es de primer orden. Y el primer orden es la salud, la educación, la alimentación y todo, pero en algunos países el primer orden no está eso, están otros intereses, ver las empresas, las fábricas, crear y todo eso, ¿no? Como pasa en México, vamos a hacer pozos, vamos a hacer esta empresa, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y en realidad pues no se ve nada. Ahora, la Segunda Guerra Mundial afectó de muchas maneras a nuestro país. Una de ellas fue la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, como una respuesta de nuestra nación a la escasez de manufacturera de importación debido a la caída del comercio mundial. Fíjense, nosotros a veces no conocemos de historia, pero nosotros sabemos que con Porfirio Díaz, México salió adelante. Imagínense cuántos años tienen nuestras vías, nuestras vías de tren en todo el país. Inclusive hay vías que se dejaron de usar y que cuando se empiezan a crear los ferrocarriles de México, la industrialización se fue para arriba, o sea, porque los trenes servían para todo, o sea, para la carga del carbón, de los metales, de todo eso. Y desgraciadamente todo eso se va perdiendo, que llega el momento en que México se concesiona las vías ferroviarias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el tren que solamente es de carga, que viene desde la Ciudad de México a lo mejor hacia el norte del país y va hasta el sureste. O tenemos uno que va hacia el Tren Maya y el otro es el que va hacia Sudamérica y que llega a Chiapas. Entonces, y todo esto pues va haciendo que un país mejore. En el caso de nosotros, cuando está la Segunda Guerra Mundial, pues no había, aquí dice, había escasez manufacturera de importación debido a la caída del comercio mundial. Pues sí, estaba en la lucha del poder, estaba en la lucha de qué país tenía la razón y bueno, digo, una guerra va a afectar a todo el mundo. Es como ahorita, hay una guerra biológica que se llama COVID y que está afectando a todo el mundo. Ya no es arma, sino se va diciendo, ¿no? Se van creando ciertos elementos para afectar, en este caso, pues al ser humano. Y en este caso, pues México va a sufrir ahí, no va a poder desarrollarse. México va a sufrir ese problema. Cuando venía caminando bien, sí, surge la Segunda Guerra Mundial y después empiezan los problemas en el país. Ay Dios, ¿dónde está? No. La primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo,
la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico. Al principiar la década de los 70, la economía mexicana comenzó una etapa crítica en la que desaparecieron los beneficios del crecimiento industrial y el desarrollo estabilizador, surgiendo síntomas de deterioro. A la situación de crisis se sumó el problema de un notable crecimiento de la población, cuya demanda de empleo no encontró satisfacción ante el descenso de la actividad industrial.
Esta situación de estancamiento se expresó también en un atraso del sector agrícola, cuyos recursos, al servir básicamente a la industria, no pudieron ser reinvertidos en el campo. La escasez de recursos, así como la creciente dependencia tecnológica y financiera del extranjero de la industria mexicana, condujo a un constante endeudamiento del país, agudizando la crisis en los años 70 y 80, no obstante el auge petrolero de esa época. En efecto, los aspectos negativos de la crisis económica fueron aliviados en parte por el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos de petróleo en el sureste del país. El gobierno de José López Portillo inició entonces un importante programa de explotación del petróleo y desarrollo de la industria petroquímica, proporcionando materias primas a toda una serie de nuevas industrias. El gobierno aprovechó los recursos obtenidos por las exportaciones petroleras para desarrollar un programa de creación de empleos, que sin embargo se basó en un excesivo gasto público. No obstante, al disminuir los precios internacionales del petróleo, el gobierno enfrentó serios problemas de endeudamiento externo, disminución de la actividad industrial, fuga de capitales extranjeros y pérdida de valor de nuestra moneda. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid enfrentó este serio problema disminuyendo el gasto público y vendiendo empresas estatales. De igual forma, se renegoció la deuda externa y se propició una apertura comercial que canceló la política de protección a la industria nacional desarrollada en las décadas anteriores. Por otra parte, se trató de alentar la inversión, impulsando la producción manufacturera a través de las maquiladoras y estimulando el progreso tecnológico por medio de la llamada reconversión industrial. Sin embargo, el crecimiento de la industria ya no pudo absorber el creciente desempleo generado en el campo mexicano, que ha continuado con la migración de campesinos a las ciudades y al extranjero en busca de trabajo. En la actualidad se presentan serios problemas tanto en el campo como en la ciudad por el crecimiento de la población y la contaminación ambiental. El crecimiento económico de México en las últimas 5 décadas ha puesto los recursos naturales en manos de la sociedad. Sin embargo, su aprovechamiento ha generado serios problemas de contaminación y desequilibrio ecológico. El México de hoy y del mañana dependerá entonces de una adecuada utilización de sus recursos naturales, así como de un desarrollo industrial y agrícola racional y equilibrado. Bueno, ahí tenemos un video de lo que pasó y sobre todo lo que ya les explicaba yo. Los videos a veces son muy ilustrativos porque nos ayudan a entender más la situación que se está viviendo o que está sucediendo pues, en el país. Y entonces aquí lo que se trata de resumir, bueno, es de que a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir de lo que ya venía trabajando, pues a México sí le va a afectar. Y en este caso, ¿por qué? Porque fíjense que dicen que los submarinos alemanes bloqueaban la navegación marítima entre América y Europa y las industrias de Estados Unidos de América se transformaba para producir armamentos. Por ello, en nuestro país tuvimos que producir nosotros mismos lo que antes teníamos que comprar en el exterior. Vuelve, dice ahí, vuelve a ver la tabla anterior. Lo que nosotros ya veíamos de lo que se vivió, ¿verdad? De la pobreza, cómo va creciendo, la educación era muy pobre, va saliendo adelante. Entonces, lo que hace México es volver hacia el interior de lo que ya se estaba haciendo.
Entonces, ¿qué es lo que le toca? Pues bueno, decir, bueno, si no me están dejando contratar materias primas y hacer todo lo que yo podía hacer teniendo importaciones, pues la voy a aprovechar. Mire, un ejemplo clásico es el de Cuba. Ya ven que a Cuba le cierran las puertas por todos lados. Y inclusive, ¿por qué? Porque Estados Unidos dijo, a Cuba no se le va a apoyar en nada y a Cuba no se le va a dar ningún recurso. Entonces, ¿qué hizo Fidel Castro? Pues ¿saben qué? Lo único que tenemos es la caña y de la caña tenemos que sacar todo. El medicamento para diabetes, medicamento para hipertensión, medicamento para el corazón, medicamento para parásitos, medicamento, para todo. Entonces, por eso Cuba tiene uno de los grandes, vamos a decir, un país de gran fama en cuestiones médicas, porque Fidel Castro puso a los médicos a trabajar, a ver, de la caña, ¿qué podemos sacar? De la caña, ¿qué medicamentos podemos sacar? Entonces, pues ellos, al no tener el apoyo de ningún país, pues van a crear sus propios recursos. Entonces, aquí pasó lo mismo en México. Al no tener los recursos necesarios para salir adelante, porque en este caso había submarinos, dice aquí, alemanes, que bloqueaban todo lo que venía de Europa hacia América o de América hacia Europa. Entonces, de todas maneras, siempre se trataba de afectar a las naciones. Después aquí dice que en esta situación no todo fue consecuencia de un evento externo. El presidente de México, Manuel Ávila Camacho, que fue de 1940 al 46, tomó las siguientes medidas para apoyar a la industria nacional. Convenció a los trabajadores de que no hicieran huelgas y convenció a los patrones de que aumentaran salarios. Ustedes saben que una huelga pega mucho a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel de empresas ya particulares. Los sindicatos se crearon como para defender los derechos de los trabajadores, pero más bien los sindicatos son como que medios por los cuales algunas cuantas personas se benefician y aunque los trabajadores sigan igual. Y esto lo vemos en México con Pemex, con Telmex, con Comisión Federal de Electricidad, algunas universidades estatales, nacionales. Ahorita vamos a ver la huelga de la UNAM. Aquí, por ejemplo, en el estado de Veracruz, yo recuerdo cuando era pues adolescente o joven que todavía estaba en la casa de mis papás. Mis hermanos estudiaban en la Universidad Veracruzana y había una señora que era líder ya ahí, como que inmortal, ¿verdad? Doña Eloína Vargas, que tardó muchísimos años en el sindicato y fue dirigente, se reelegía, se reelegía, se reelegía. ¿Por qué? Porque obtienen recursos, les pagan todo y ya iban haciendo su dinero. Entonces, el líder que hacía, siempre había un contrato colectivo de trabajo, ponía sus condiciones, o siempre hay o existe, y van con el patrón y saben que ahora nuestras condiciones de trabajo son estas. Eh, por ejemplo, ya en México, Carlos Slim, ¿qué hizo? Pues ya no abrió más plazas para sindicatos, para personas en sindicatos, los que están ya son los que únicos que van a quedar, y así como vayan falleciendo o se vayan jubilando, las plazas ni se pasan, ni se venden, ni se dan a otras personas. Ya la persona se jubila y esa plaza desaparece. Así sucedió también en México con las plazas de educación, con el sindicato, con el famoso CENTE, y de ahí después nace el sindicato de Guerrero y Oaxaca, pero sucedió lo mismo, es decir, aquí en lugar de que el líder apoye, pues eran los que estaban en comunicación con el presidente de la República y los trabajadores decían, si usted, presidente del gobierno, no apoya, entonces pues no van a salir adelante. Permítame, joven.
Entonces le decía yo que cuando el presidente y el jefe del sindicato tenían ¿cómo se llama? Bueno, buena comunicación, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que el mismo dirigente apoyaba a los trabajadores. Y así ha sido por muchísimos años, hasta que ya llegaron los nuevos presidentes y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, fíjense, cómo Ávila Camacho tiene que convencer, en este caso, para que no existan las huelgas. Y le decía yo de esta de Eloína Vargas, que tardó muchísimos meses. Yo recuerdo que entrábamos allá a clases por septiembre, allá por el 6 de septiembre, y terminábamos clases en el 16 o antes de la Navidad y regresabas a clases en los primeros días del siguiente año. Entonces, ellos pasaron todo un semestre y continuaron la mitad de otro semestre porque la huelga en la Universidad Veracruzana no terminaba. Y todo porque te vendían sus derechos y yo le decía a mis hermanos, y bueno, ¿y cuándo van a estudiar? Pues es que la huelga no termina. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que también cuando son por parte del Estado, el Estado es el que paga y en este caso cuando son particulares, en el caso de esto también las empresas son las que tienen que aumentar el salario. Aquí en Córdoba hubo una industria o una empresa en donde los líderes estaban jugando y para ver quién llevaba a los trabajadores y pues el que pierde hace una denuncia y sobre todo porque miren, ser un dirigente sindical deja mucho dinero. Ahí la historia nos lo va diciendo de quiénes han sido dirigentes a nivel nacional y todo eso. Entonces, ya no es el servicio, sino van buscando el recurso. Y pues en este caso, en ese tiempo de 1940 al 46, pues eso estaba pues de moda. Y entonces el presidente lo que tiene que hacer es calmar las aguas para que pues no se le saliera de las manos el problema que estaba viviendo México. Dice que Ávila Camacho denominó esta política unidad nacional. La idea consistía en que los mexicanos tenían que olvidar sus diferencias y trabajar guiados por el presidente para triunfar en la guerra y conseguir la industrialización de México. Esa era la solución para todos los problemas de nuestro país, pues algunos indicadores económicos de 1940 no eran positivos. De esta manera, muchas fábricas trabajaban con 3 turnos para satisfacer la demanda nacional. Imagínense trabajar 8 horas y tener 3 turnos para que la economía saliera adelante. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo cuando alguien llega al poder o alguien llega a tener pues alguna actividad a nivel nacional, pues lo que tiene primero que hacer es quien llega es conocer, es saber hacia dónde quiere llevar un país. Ya les comentaba yo por ser líder religioso, aquí vienen y luego me visita gente y luego me dicen, oiga, que queremos contender, y yo les digo, a ver, presenten un proyecto para 6, 7, 8, 20 años, y nunca me lo presentan, porque la gente que viene no sabe nada, y siempre los he cuestionado por ese lado. O sea, hay proyectos, y cualquier líder que viene o cualquier persona que viene, siempre le digo, a ver, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Como ser humano, a ver, ¿qué me ofreces? Como persona profesional, ¿qué me ofreces? O sea, ¿qué le ofreces a la ciudad? Digo, porque llevo la mitad de mi vida viviendo en Córdoba y yo no he encontrado nada positivo en Córdoba. Hay que emigrar a otras ciudades para que uno pueda desarrollarse. O sea, que eso es bien importante. Cualquier líder, ustedes también pueden cuestionar, a ver, yo soy un estudiante de bachillerato, ¿qué me ofrece el gobierno? ¿Qué me da para el día de mañana? Yo necesito un centro de dispersión, necesito centros para jugar, necesito centros para esto, necesito centros para aquello. O sea, cosas que te vayan ayudando a crecer. Entonces aquí, imagínense, pues dicen, no tenemos recursos, pues hay que poner a trabajar en 3 jornadas diarias para satisfacer la demanda nacional. Y actualmente así trabajan.
algunas empresas, otras no, por la pandemia, bueno, hay 3 jornadas, hay de 2 jornadas, y por la pandemia nada más hay una hora en la actualidad. Pero lo interesante aquí que hay una que es como presencial, vas a la empresa y trabajas, y la otra que es de oficina es desde tu casa. Que supuestamente el martes, el 12 creo de enero, entró una ley donde las empresas están obligadas a apoyar a los trabajadores que están trabajando desde casa, de la famosa home office. Tienen que pagarle su internet, su computadora, darle todas las herramientas para que el empleado pueda hacer todo. Entonces, imagínense, pero va a ser aplicable hasta el siguiente año. Entonces, ahí es donde, pues uno dice, no se puede avanzar así, ¿no? Entonces, en la medida en que la persona vaya entendiendo esto, es en la medida también que va a crecer. Entonces, por eso dice que aquí, que lo que el presidente Ávila Camacho va a buscar es una estabilidad social, pero también una estabilidad económica a nivel nacional. Ahora dice que a partir de 1940, el Estado mexicano asumió como un deber la tarea de promover el desarrollo económico. Para conseguir este propósito se invirtió en obras de infraestructura, entre ellas estaban presas, caminos, aeropuertos. Se trabajó la tecnología necesaria para las telecomunicaciones, a las radios se añadió la televisión, se reformó la Constitución, se promulgaron nuevas leyes y crearon novedosas instituciones encargadas de atender las principales necesidades de la población. Esto es bien cierto, o sea, a partir de esto se van a ir creando, pues, carreteras, ¿no? Y la infraestructura, como ejemplo, caminos, aeropuertos y todo eso. Imagínense que ya desde 1940 se habla aquí de telecomunicaciones y tecnología. Ustedes saben que hace como 2 semanas en la Ciudad de México se quemó el centro de comando del metro de la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué? Porque no les dan mantenimiento a las instalaciones. O sea, en este caso, pues sabemos que todo el metro de la Ciudad de México está manejado por medio de computadoras, es decir, a través de un sistema, ellos tienen todo lo que son las vías de comunicación subterráneas y saben qué carro va adelante, qué carro va atrás, en qué momento se tiene que parar. Y en este caso se quema el comando y 5 o 6 líneas del metro de la Ciudad de México sufren afectaciones hasta nuestros días. ¿Pero por qué? Porque tenemos tecnologías muy obsoletas a nivel de gobierno. Ustedes métanse a una página ahorita de cualquier gobierno municipal de México y van a encontrar que no están ni actualizadas, no tienen la información. Ahora tienen programas muy atrás, que ya son viejísimos, ¿no? Por ejemplo, el SAT trabaja con Explorer. Yo no sé ahora que Explorer no se ha actualizado, cómo vamos a llevar la información de la contabilidad. Y luego, para entrar a la página del SAT, le cuelga, ¿verdad? O sea, de decir, cuando la tecnología debe estar así, ¿no? De rápida. Si tú quieres sacar una cita, tienes que estar atento. A mí me decían que ser contador es como ser médico, hay que estar las 24 horas del día despierto, estar checando páginas del SAT, porque, o sea, hay cosas que se vuelven muy lentísimas. Imagínense, un sistema en otro país, pues todo está muy rápido, ¿no? Por ejemplo, ahorita como el Telegram que yo lo empecé a utilizar, entonces mucho más rápido que el WhatsApp, puedes bajar más información, hasta películas. Entonces, uno siempre tiene que estar actualizándose. Entonces, aquí, fíjense que dice, se va en 1940, lo que se busca es el desarrollo económico del país y se va a crear infraestructura. Pero quisiera decirles algo, algunas se quedaron así como que en el limbo, ¿no? Porque yo sé de algunas obras de infraestructura que supuestamente tendrán que ser a 20 o 30 años que se crearon y que ustedes van al lugar y no existe nada. Que ahora le llaman las empresas fantasma. Entonces,
aquí es donde también se va buscando mejorar, ¿no? Y sobre todo se reforma la Constitución y se van creando nuevas leyes, dice, para atender las principales necesidades de la comunidad. Como a veces nos quieren engañar con ciertos proyectos cuando no son realidad. Después aquí dice que en la siguiente, el papel del gobierno se volvió cada vez más activo en la promoción del crecimiento económico. Dice que en 1951 se reformó el artículo 131 de la Constitución para permitir al Ejecutivo regular la economía del país, pero no todo fue bueno. El gasto gubernamental deficitario obligó a la devaluación del peso en varias ocasiones. 1948, 1949, 1954. Esto afectó a los trabajadores porque también aumentaban los precios de las prendas de vestir, los zapatos, alimentos y diversos bienes de consumo duradero. Este fenómeno se conoce como inflación y en consecuencia los trabajadores exigían mayores salarios. Entonces, fíjense cómo ahí el mismo presidente pide que se le dé más autoridad. Lo que está sucediendo en la actualidad en México es lo que estamos viviendo. Por eso se habla de autoritarismo, de dictadura, de todo eso, porque quieren controlar una sola persona todo, o 5 o 6 personas quieren controlar todo, y no, aquí tiene que haber esa apertura, ¿verdad? Y yo le dijera algo, si en México tuviéramos ya las tecnologías mejores del mundo y tuviéramos la gente más preparada en los gobiernos, llevaríamos un gobierno electrónico, pero al día. Ya no necesitaríamos ni ir a pagar el impuesto al banco, sería nada más depositar y hacer nuestra transferencia y los depósitos podemos hacerlos hasta en un cajero automático y ya nomás llegas a tu casa y de tu computadora haces tus transferencias y todo, o sea, ya no necesitamos nada de eso. Pero ¿qué sucede? Que todo eso, en lugar de ir para adelante, en lugar de ir hacia adelante, en lugar de ir viendo lo que a otros países les ha fallado, en México se va implementando. Algo, por ejemplo, que México se hizo en tiempos de Peña Nieto, como un ejemplo de que a veces queremos implementar cosas que no están de acuerdo a nuestra realidad. Ustedes saben que se compró el modelo de juicios orales a Chile para implementarlo en México. Y solamente en México se hace en Querétaro, en Monterrey y en Guadalajara. Y hasta donde sé, el único estado donde ya se hacen juicios orales es en Querétaro. O sea, se compra un modelo, pero la gente no se prepara. Y te dicen, se va a crear perdón, se van a crear leyes y la ley va a entrar en vigor hasta el año 2022 o 2023. Entonces, ¿para qué se crea una ley si después se va a dar un tiempo de gracia? Y ese tiempo de gracia no se aprovecha. No se aprovecha, ¿por qué? Porque los licenciados no se actualizan, porque no conocen el modelo de juicio oral, porque los procedimientos van cambiando y seguimos todavía estancados. Seguimos todavía aquí en México a la antigüita. Ustedes si van a un juicio oral aquí en la ciudad de Córdoba, pues no existe eso, porque eso tiene que ser a través de tecnología y pues no son tan avanzadas. Entonces, a veces eso va afectando también el desarrollo de un país. Y como dice aquí, ¿no? Al tener el poder el presidente, en lugar de ir creciendo a nivel económico, pues ¿qué va a hacer? Se empieza la devaluación del peso. Cuando nuestro peso valía mucho más, pues ahora el peso pues no vale. ¿Eh? Yo creo que si volviéramos a ponerle los ceros que tenía hace muchísimos años al billete de 1,000 pesos, que ahora es 1 peso, pues tendríamos que pagar como en Venezuela, con un pancle de billetes, 1 kilo de carne, con un pancle de billetes, unos zapatos, porque en Venezuela sí lo es, porque el peso está tan evaluado que no tiene validez. Entonces la gente va buscando también. Y fíjense, ¿y qué va a pasar? Que a la comunidad le va a afectar en cuanto a la canasta básica y en cuanto a los elementos indispensables para poder vivir, pues van a subir de precio. Entonces, en lugar de un beneficio, fue un perjuicio para México. Gracias a la política proteccionista que el Estado de México aplicó a la industria nacional,
Se evitó el enfrentamiento con la competencia del exterior. En las siguientes décadas se crearon nuevos medios de protección comercial. Por ejemplo, aumentaron los aranceles de impuestos que las mercancías extranjeras pagaban al llegar a la aduana. Se emitieron licencias de importación y en muchos casos se prohibió la entrada al país. Pero fíjense que en esta época, allá por los 70, no sé si a ustedes les ha escuchado, se han escuchado hablar. Si alguien la ha escuchado, me dice sí o no con la cabeza, pero se hablaba de la fayuca. ¿Han escuchado o no? Nada. Bueno, ¿qué era la fayuca? Es lo que ahora entra a nivel nacional de manera ilegal, pero entraba por el mercado libre que es Belice. Por Belice entraba todo lo que venía de China, de Japón y todos esos lugares, y ya al pasar a México, pues te cobraban un impuesto, pero muy barato. Y había gente que, pues, traía camiones de aparatos electrónicos, ropa, vestidos, zapatos y de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero aquí también hay un gran problema, porque se empieza a crear el paternalismo. O sea, si mi empresa no está funcionando, pues el Estado mexicano que me ayude. Ese problema es el que tenemos en la actualidad en México, que en los sexenios anteriores, ahí tenemos el FOAPROA, en los sexenios anteriores se protegía y se ayudaba y se le inyectaba a las empresas. Desde mi punto de vista, yo digo que una empresa nunca va a la quiebra. Una empresa siempre desaparece por los malos manejos que se tienen de los recursos económicos. Una empresa siempre está para crecer y una empresa siempre está para mejorar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que bueno, al crear la protección, pues va a decir el Estado, pues ¿de dónde voy a tener recursos? Pues lo que voy a tener que hacer es aumentar aranceles, es cobrar impuestos y es cobrarle a todo lo que se pueda para que yo pueda tener ese recurso y poder ayudar a las industrias, poder ayudar a quienes están en México y crear ya una producción propia de nuestro país. Entonces, y aquí dice, y se van a empezar a prohibir la entrada al país de algunos productos. Entonces, ahí sí va a beneficiar al país, pero también, pues también se va a crear el paternalismo. Y que hasta nuestras fechas es el pan de cada día, ¿no? Es que antes me ayudaban y ahora no me ayudan. Y ahora me voy con el que me da y con el que no me da, pues no tengo ni, tengo muchos problemas porque no me está dando. Y con el que me da, pues no hay ningún inconveniente. Lo sigo apoyando. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la política proteccionista? El desarrollo se da a partir de la expansión del mercado interno al tiempo que se aísla a la economía de las fluctuaciones del mercado internacional. Equilibra los saldos negativos en la balanza de pagos. Incrementa los ingresos fiscales por el crecimiento de la planta industrial. Es decir, yo, papá, el gobierno, te ayudo y entonces tú me vas a ayudar en todo esto. Vamos a tener desarrollo, vamos a equilibrar la balanza de pagos, vamos a incrementar ingresos fiscales y va a haber crecimiento de la planta industrial. Tú no te preocupes, yo te apoyo y yo te ayudo. Es como el papá cuando el padre y la madre tienen un hijo y deciden que pues ya se van a casar y todo, y le dicen al hijo, miren, no se vayan, aquí queden si les pagamos la luz, el agua y todo, ¿no? Y hasta le mantenemos los hijos. Eso es el proteccionismo. O sea, México, por eso le decía yo, por más que hablemos de una independencia y por más que hablemos de una revolución y por más que hablemos de cambios, neoliberalismo, globalización y lo que ustedes quieran, México todavía vive esto de la protección. Y aunque no se dice abiertamente, pero todavía vivimos de eso. Todo nos lo tiene que dar y actualmente lo estamos muy bien. Vamos a darle dinero a los de la tercera edad, vamos a crear a los jóvenes que construyen el futuro, vamos a crear Sembrando Vida, vamos a crear, eso es proteccionismo. Entonces lo tenemos, calmamos a la sociedad, la tranquilizamos y no se nos vuelve un problema para el día de mañana. Ahora, leyes para el fomento industrial. 17 de febrero de 1940 decretó que exonera de cargas fiscales por 5 años a las industrias con actividades nuevas. Fíjense, ahí había un incentivo.
sea, si tú eres nuevo y tienes menos de 5 años, pues ahí que pues no te vamos a sacar el impuesto. Eso sucede en la actualidad. Tú puedes abrir un negocio y puede pasar 6 meses, un año, dependiendo cómo te vaya en tu actividad económica, y una vez que tú ya estás establecido bien, tú vas ante SAT, te registras, y ya dependiendo como servicios profesionales o como una empresa pequeña, no sé, o sea, depende de lo que tú quieras hacer. O si eres productor, no paga impuestos, pero también tienes que declarar. Entonces, son las oportunidades que se dan. En 1941, Ley de Industria de Transformación que concede incentivos a las empresas nuevas y necesarias. En 1945, ley que concede 10 años de franquicia a las industrias fundamentales. 1951, ley sobre atribuciones al Ejecutivo Federal en materia económica. Y en 1955, ley de fomento de industrias nuevas y necesarias. ¿Sí? Esto va a ayudar. Entonces, fíjese que se crea un bien, pero después va a ser un mal, porque a través de la ley, pues ya muchos se van a amparar, van a decir, a ver, yo tengo 5 años de haberme creado, entonces, por lo tanto, en 5 años yo no estoy obligado en este caso, a pagar impuestos, yo no estoy obligado a la mejor a tener un sindicato, yo no estoy obligado a esto, a esto, a esto y esto. ¿Por qué? Porque ya las leyes me están apoyando en el fomento industrial. La ley a lo mejor a veces va a ser para bien de muchos, pero también para mal de otros. Entonces, aquí en este caso, viendo cuáles son los objetivos y cuáles las leyes que se crean, pues aquí va a ayudar a la industria, la va a hacer crecer, la va a apoyar y la va a sacar adelante. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que analizar hasta dónde la protección o el paternalismo ayuda y hasta dónde la liberación o el apoyo a las industrias va a ayudar a que salgan adelante. Bueno, aquí están los indicadores de México en el periodo de 1934 al 58. Imagínense que la devaluación, ¿verdad? Hasta 1958 era de 0, la inflación era de 3.9 en el 58. El Producto Interno Bruto, base 2003, era en el 34 de 291.920, y aquí ya es de 1.101.455. Y en el tanto por ciento de Producto Interno Bruto, en el 34 de 6.73, y aquí ya de 5.28. Fíjense todas las variaciones cómo se va dando. En el caso de evaluación, en el caso de inflación, en el tanto por ciento de Producto Interno Bruto, de 6, de 8, de 1, de 5, de 8. Pero aquí también hay que ver el sexenio. Entonces, en el cambio de un sexenio a otro, pues siempre teníamos problemas económicos. Ahora, desarrollo estabilizador. Dice aquí, como puedes percibir, lo que buscaban diversos gobiernos era que se continuara con un modelo de crecimiento económico, pues el desarrollo estabilizador se caracterizó por lo siguiente. En concordancia con el modelo keynesiana, una destacada intervención del Estado en la economía, regulando salario mínimo, servicio de salud y servicio educativo gratuito, seguro de empleo, pensión a jubilados, incremento de las inversiones y del gasto público. Ahí es donde pues vamos a ver cómo se va a buscar ese desarrollo para estabilizar. Fíjense, el primero, servicio de salud, educación gratuita, también pensión a jubilados, incremento de inversiones y también gasto público. Pero también lo más importante es que se regulaba el salario mínimo. ¿Hasta qué año? 2021, 20, no. En 1999 cambia todo. Y cambia todo por el famoso Tratado de Libre Comercio y ahora por el TECMEC.
Es lo mismo. Sí, antiguamente las cámaras con el presidente o con el secretario de Economía decían, vamos a subir el salario. Y recuerden que el salario subía 1.25, 2.25, 3 pesos, dependiendo, ¿va? Y aquí no, porque ya ahora el salario va en relación a lo que dice el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Ya no es, sino más bien, ya no se regula el salario por parte del gobierno, sino ya bien el salario se regula por parte de lo que hay en los tratados a nivel internacional. Ahora, esto que habla el primer inciso, pues ya lo maneja la Constitución. El Estado tiene que velar por la salud de los ciudadanos, el Estado tiene que velar por la educación de los ciudadanos, el Estado tiene que buscar que no haya desempleo, tiene que velar por la pensión de los que han trabajado ya por años, tiene que velar por las inversiones y tiene que velar por el gasto público. Esto la misma Constitución ya lo maneja. Hasta aquí le dejamos, jóvenes. Ya nos vemos mañana a las 8. Ahí vamos, ¿verdad? Sí, profe. Edward, ahí estás. Oswani, Flor. Ahorita lo voy a pasar lista. Bueno, nos vemos mañana entonces a 8 de la mañana para continuar con los problemas antes de 1970. Que tengan bonito día. Igualmente, hasta mañana. Gracias, igual, hasta mañana.